Cuando llegué a Madrid, un día paseando por la Cuesta de Moyano, que es un pasaje muy famoso por el Jardín Botánico, muy cerca del Retiro y del Museo del Prado, es muy conocido porque ahí están instaladas casetas donde se venden libros desde hace muchos años. Me compré esta edición del Quijote, una edición de 2 tomos de Alianza Editorial. ¿Por qué lo menciono? A ver si pueden leer acá, año 1605. Lo menciono porque un 16 de enero, o el 16 de enero de 1605, se publicó por primera vez aquí en Madrid El Quijote, el libro más importante del castellano, el más leído del mundo después de la Biblia, por lo menos el más comprado. No sé si todos los que tienen El Quijote verdaderamente lo han leído. Eh, Cervantes escribió buena parte de este libro, Miguel de Cervantes, en la cárcel de Sevilla, en donde fue recluido porque tuvo algunos problemas. Él trabajaba como recaudador de impuestos y se le acusó de supuestamente haber robado dinero. Pero claramente no desaprovechó su estancia en prisión y escribió, como decía, buena parte de este libro que fue un éxito, ni bien salió. Fue un éxito, pero Cervantes no se vio beneficiado por ese éxito. En esa época, hablamos de siglo XVII, no existía el concepto de regalías y los autores, si ganaban algo, era básicamente por la venta de la licencia de sus libros. Pero fue un éxito, tanto que apareció pocos años después una segunda parte, pero apócrifa, que no escribió Cervantes, que ante la existencia de esa versión falsa, se vio en la necesidad de escribir una segunda parte, la segunda parte del Quijote, que se publicó en 1615, casi 10 años después de esta primera entrega. Se ha traducido el Quijote a más de 50 idiomas, calculo, y sin embargo la primera traducción, que se hizo en 1608, 1609, que fue el inglés, fue un fiasco, porque fue una traducción casi literal, y como ustedes saben, el Quijote está escrito en un castellano antiguo y eso hizo que el libro se convirtiese en una fuente poco amigable eh, para los lectores no españoles o no hispanos. Así que existió esa complicación. Y otra curiosidad, hay muchas curiosidades relativas al Quijote. Una, por ejemplo, es que el famoso lugar del que habla al inicio, ¿no? Lo vamos a leer en un ratito, ¿no? Cuando dice en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, es un lugar que tiene nombre. Distintos académicos se han reunido más de una vez para determinar cuál es el nombre al que Cervantes alude en el inicio del Quijote y se ha llegado a la conclusión de que se trata de una localidad denominada o llamada Villanueva de los Infantes, que queda en Ciudad Real. Es un municipio de Ciudad Real que queda en la comunidad de Castilla-La Mancha, a unos 200 kilómetros de Madrid. Aunque muchos pueblos de esa zona en realidad, cuando uno va, ¿no? Dicen ser el lugar eh, donde vivió el Quijote. El Quijote, que se llamaba Alonso Quijano, que es un nombre que Cervantes inventa pensando en un pariente de su esposa, en un tío abuelo de su esposa. Bueno, Alonso Quijano se convierte en el Quijote. Y me encantaría leer para ustedes el inicio, si es que me tienen un poco de paciencia. No serán más de 2 páginas, y me parece que, aunque pueda ser un poco tedioso en algún momento, vale la pena hacer este ejercicio. Capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos, los sábados, lantejas, los viernes algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de la concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza
que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. No sabemos ahí, aquí hago un paréntesis, si está hablando de Sancho Panza, pero hay una curiosidad con Sancho Panza. Sancho Panza no es gordo, es decir, Cervantes en ningún momento hace una descripción física de Sancho Panza, salvo que dice en algún momento, en algún capítulo, que le encanta comer, de lo cual la mayoría ha colegido que se trata de un hombre de cierta obesidad. Pero no está garantizado que Sancho Panza, por lo menos en la imaginación de Cervantes, haya sido un hombre gordo. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. En realidad es Quijano. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Este detalle, esta línea es importante porque una de las cosas magníficas del Quijote es que de alguna manera es una, una novela moderna, o que por lo menos anuncia la modernidad en la novela. La novela moderna siempre se ha debatido entre la realidad y la ficción, ¿no? Entre la representación de lo verdadero y el mundo imaginario. Y precisamente el Quijote trata de eso, ¿no? De un hombre que ha perdido el juicio y que vive entre la realidad y la ficción. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Esta parte es interesante. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni les entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recebía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaban. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Singüesa, sobre el cual había sido mejor caballero. Aquí habla de autores, ¿no? Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, más Maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. Voy a leer un poco más. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, dice, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros,
así encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas, soñadas invenciones. Nuevamente este elemento que se repetirá ad infinitum en las novelas modernas, ¿no? La, la relación entre la imaginación y la verdad. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque, con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. Yo sé, es difícil, cuesta, es un castellano, ya digo, antiguo, uno se pierde y sin embargo la sonoridad de las frases, el cómo está escrito, hace que uno se siga interesando por este hidalgo que ha perdido el juicio y que habla todo el tiempo de estos autores de caballería. Voy a terminar con este último párrafo eh, que dice así, y que yo subrayé mucho cuando leí. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Ojalá se den un poco de tiempo y de aire para leer el Quijote, eh, que es por supuesto la piedra angular de toda nuestra tradición castellana, hispana diría yo. Bueno, muchas gracias, nos seguimos viendo.